Ya, muy buenos días. Antes de empezar la clase voy a pedir que tengan los micrófonos en silencio para que no se acople. Andrea Martínez, por si acaso. Muchas gracias, para que no tengamos ningún problema de interrupción. Me presento, soy el profesor Sebastián Farías, profesor de Historia y Ciencias Sociales, con 13 años de trayectoria y desde el año 2018 también trabajo en la modalidad flexible de adultos. Ya trabajé en la sede del Olor. Y este año estamos trabajando en esta modalidad online también con las mismas personas a distancia. Yo trabajo en el día en el Liceo San José del Carmen del Huique y también trabajo en la modalidad EPJA nocturna, Educación para Jóvenes Adultos, que es el famoso 2x1 o la famosa nocturna, que es lo mismo que están haciendo ustedes ahora, pero el otro proceso es más largo, ¿da? Y el proceso de ustedes, bueno, el otro proceso es largo porque son 2 cursos en uno, pero en un año, 2 años en definitiva. Y lo de ustedes también es 2x1, ustedes son el segundo ciclo, tercero y cuarto, pero esto dura solamente 4 meses, solamente los días sábados. Antes de empezar, me gustaría saber de ustedes, de dónde son, por ejemplo, si me pueden contar de qué lugares, si alguien se atreve. Hola, buen día. Hola, buenos días. Yo me llamo Lisette y estoy de Graneros. De Granero. ¿Alguien más que quiera decir su localidad? Hola, mi nombre es Mónica Ruiz y soy de Rancagua. Rancagua, bienvenida Mónica. ¿Alguien más que quiera antes de partir? Yo sé que son de diferentes lugares. Hola, buenos días, profesor. Oiga, soy Darinka Jordán, de acá de Chimbarongo. Estoy conectada yo con mi pareja, que hasta ahora estamos trabajando en el centro, entonces estamos por un puro teléfono. Ah, ya, bienvenido entonces. Ya, Hola, muchas gracias. hola, soy Paulina Montesino y soy de Chimbarongo. Bienvenida también. Hola, soy Janet Rodríguez, soy de Graneros. Bienvenida también. Bueno, por lo que veo, la mayoría son de Chimbarongo. Hola, soy Andrea Martínez, soy del Carmen. Bienvenida también, Andrea. ¿Ya? Veo que son de lugares bien cercanos y lejanos al mismo tiempo. Bueno, yo vivo en Palmilla, no sé si ubican Palmilla, al ladito de Santa Cruz. Ahí está mi domicilio. Vamos a empezar entonces la clase del día de hoy. Vamos a compartir pantalla. ¿Me escuchan bien, cierto? Yo creo que sí. Sí. Ya. Me esperan un poquito porque el internet está más o menos. ¿Ve mi pantalla, cierto? ¿Alguien que me responda a una persona? ¿Se ve, cierto? Lo que yo estoy haciendo. Sí, profesor. Ya, Sí. muchas gracias. Nosotros vamos a empezar hoy, bueno, son muchos temas los que abordaremos durante estos sábados, sábado por medio tengo entendido, porque me toca un sábado con primero y segundo, al otro sábado que son ustedes tercero y cuarto, y así. Vamos a empezar con el espacio geográfico, objeto de estudio de la geografía y la construcción del ser humano a través del tiempo. Es muy importante ver y analizar el espacio geográfico, porque el espacio geográfico, en palabras simples, es donde habita el hombre, ¿ya? Desde siempre, y cómo el hombre, a través de las construcciones, a través de las modificaciones, a través de los primeros asentamientos, el hombre va cambiando este espacio geográfico y también el hombre se va adaptando a dicho espacio, ya sea, por ejemplo, en la precordillera, en la depresión intermedia, en la cordillera de la costa o en las planicies litorales o cerca de la playa, en palabras simples. Y cómo el hombre se adapta también a las condiciones climáticas, porque ustedes saben que la condición climática de vivir al lado de la playa no es la misma condición climática que, por ejemplo, vivir en los valles centrales, en la depresión intermedia, donde estamos nosotros actualmente, o vivir
cerca de la cordillera. Son climas completamente diferentes. Chicos, vienen entrando más compañeros. Yo dije que esperaba 5 minutos porque me dificulta estar entrando y saliendo de la sala. Si es que escuchan ese ruido, ¿ya? Dice acá, ¿cuál es el objetivo de estudio para hoy? Comprender la complejidad de la relación entre los grupos humanos y el medio natural, visualizando su carácter sistemático. ¿Cómo el hombre aprende a vivir en esta geografía? ¿Cómo se adapta a los diferentes medios inhóspitos que de repente no son gratos? Muchas veces las personas llegan a vivir en un lugar por necesidad, no es porque ellos quieran. ¿Qué dice acá en nuestra presentación? Sin duda, día a día, la naturaleza y el hombre van modificando el espacio geográfico. Ojo con eso, no solamente el hombre modifica, sino que la naturaleza, a través de su gran capacidad, también hace cambios en el espacio geográfico o en el paisaje geográfico. La naturaleza lo hace de manera natural y espontánea, por ejemplo, a través de cursos de agua, hace un cambio. En cambio, el hombre lo hace de forma artificial, adecuando el espacio geográfico para su servicio, como la construcción de calles, puentes. A veces hay que detonar un cerro para hacer un túnel o para que pase una carretera. Ese es el cambio o esa es la modificación que hace el hombre para su conveniencia o para su bienestar. Si tenemos que hacer una carretera y al medio de esa carretera hay un cerro, ¿qué hacemos? Tenemos dos opciones. Podemos hacer un túnel o podemos detonar ese cerro, ¿ya? Y que pase la carretera por el medio. Y ahí el hombre ya está modificando este espacio geográfico para su beneficio. Pero obviamente, cuando el hombre altera o modifica el espacio geográfico, hay ciertas especies de animales, ya, insectos, tal vez, que viven en los cerros y que al ser humano no les importa, porque nosotros, al hacer eso, alteramos su hábitat, alteramos su espacio. Eh, Pensemos en zorros, pensemos, no sé, una simple araña pollito, pensemos en liebres, conejos, que nosotros modificamos el espacio. Las plantaciones que están muy de moda ahora, las viñas. No sé si ustedes se han fijado que ahora hay muchas viñas que están en los cerros. También el cultivo de los paltos, ¿ya? Eso lo hacen los grandes empresarios, obviamente para su conveniencia, pero sin importar en el ecosistema. Se supone que se hace un estudio medioambiental, de impacto medioambiental, para ver cómo ciertos proyectos podrían afectar. Ustedes saben que eso siempre se hace en beneficio de las personas. Y lamentablemente somos nosotros los que necesitamos ese espacio sin pensar en los animales. Dice acá como definición del espacio geográfico, que es un concepto que es utilizado por la ciencia geográfica, que se puede definir como un espacio organizado por la sociedad, organizado por el hombre, creado por nosotros. También lo podemos definir al lugar en donde se desenvuelven los grupos humanos, su interrelación entre el medio que los rodea, y por eso se puede catalogar como una construcción social, como aparece ahí, que estudia el concepto de espacio geográfico o a través de paisajes, que el hombre va haciendo o construyendo o modelando. ¿Cuáles son esos paisajes que el hombre construye o modela en dicho espacio geográfico? Y que los vamos a definir uno por uno y los vamos a analizar. Es el paisaje natural, es el paisaje humanizado, paisaje agrario, paisaje industrial y paisaje urbano. Y acá en un costado dice que podemos encontrar un conjunto de elementos naturales y de elementos humanos donde la vida es posible. A ver, como yo le explicaba al otro curso también, desde los primeros asentamientos humanos, cuando el hombre pasó a ser, era nómada, ustedes recuerdan, porque deambulaba de un lado, ya por diferentes partes del mundo,
para encontrar sus alimentos. El hombre se tenía que desplazar, ¿ya? Para cazar animales y para recolectar frutos. Pero el hombre un día se da cuenta que puede domesticar animales, que puede amasar animales, criarlos y domesticarlos para su compañía y también para comerlos. Eso hizo el hombre. Y también em, se dio cuenta que a través de las semillas de los frutos que recolectaba, esas semillas se podían plantar y podían dar nuevos frutos. Entonces el hombre con toda esta información se dio cuenta que ya no era necesario eh, desplazarse de un lugar a otro, sino que se podían asentar en lugares determinados, encontrando tierra fértil y también animales de caza y de domesticación. Entonces ocurre que el hombre, recuerden, pasa de ser nómada, de desplazarse, a ser sedentario y establecerse en lugares. Entonces ahí empiezan a aparecer los primeros asentamientos humanos. Asentamientos humanos que fueron característicos porque la mayoría, un 99%, todos de ellos, se asentaron, por ejemplo, a orillas de ríos, lagos y canales, porque necesitaban agua dulce para beber y también para sus plantaciones. Y de ahí empiezan a aparecer estos primeros asentamientos en diferentes lugares del mundo, en diferentes condiciones y espacios geográficos para el favor de ellos. Obviamente que los seres humanos que se asentaron, por ejemplo, a orillas del mar, a orillas del océano, ellos tuvieron que aprender a nadar, ¿ya? Y a cazar peces. Esa era su gran fuente comestible y parte de su dieta. Los paisajes naturales que son los primeros. Muy fácil, como su nombre lo dice, es un espacio que forma parte del territorio terrestre y que no ha sido modificado por la acción del hombre. Por esto tampoco suelen encontrarse habitadas, aunque sí pueden recibir la visita o presencia de las personas que las recorren con fines turísticos, pero que no las invaden. En palabras simples, en palabras mucho más sencillas, un paisaje natural es aquel paisaje que no ha sido intervenido por el hombre, un tipo de paisaje virgen. Eh, en Chile hay algunos de ellos que son parques de reserva ecológica que resguarda el gobierno, donde se protege tanto la flora y la fauna y el entorno del lugar. ¿Ya? No son asentamientos humanos, pueden haber muchas islas también alrededor del mundo que son islas vírgenes, que no son de nadie y que el hombre nunca ha llegado. ¿Ya? Ese es un paisaje natural, donde no se construyó una casa, donde no se hizo un camino, no se pavimentó, no se hizo un puente. Está todo de manera natural, resguardando obviamente la integridad de los diferentes ecosistemas ya que pueden vivir ahí. Me refiero a la flora y la fauna, animales y vegetales. Todo lo contrario al paisaje natural está el paisaje humanizado, que su nombre lo dice, paisaje humanizado. Es aquel paisaje natural que fue transformado por la acción del hombre, atendiendo a la organización de los elementos que configuran un paisaje artificial. Se le puede decir paisaje humanizado o paisaje artificial. Porque, como yo expliqué anteriormente, desde los primeros asentamientos humanos, el hombre va construyendo sus primeras chozas, sus primeras rucas, buscando refugio eh, del calor, de las condiciones del frío, para poder vivir. Y ya después, con la revolución industrial, cuando aparecen muchos inventos, se empiezan a hacer las primeras casas, las primeras construcciones. Ustedes saben que hoy en día y no es mucho el adobe, después el ladrillo, ladrillo princesa, metalcom y otros tipos de materiales que se ocupan para hacer ya las casas especializadas donde vivimos hoy en día. Pero el paisaje humano entonces
es aquel que fue, ojo, en una primera instancia, fue un paisaje natural, pero donde el hombre se estableció a vivir, este pasó a ser un paisaje humanizado, un paisaje artificial, donde se hace la plaza, se hacen las calles, y ya desde mucho después de la independencia empiezan a aparecer los edificios públicos más importantes en las grandes ciudades y los centros comerciales, donde nosotros vamos al supermercado, a la farmacia, a las tiendas de retail, al mall, ¿no es cierto? A cumplir y satisfacer nuestras necesidades que necesitamos para nuestra familia. Después viene el paisaje agrario. Los paisajes agrarios son aquellos paisajes también llamados paisajes culturales, es decir, paisajes modelados por la cultura agropecuaria y forestal de los diferentes grupos humanos que han sido habitados en ellos. La gran diversidad de paisajes es el resultado de la interacción de varios factores, pero principalmente son utilizados para labores del campo como la agricultura. Este tipo de paisaje, como bien dice su nombre, paisaje agrario, es un paisaje que también fue natural, pero el hombre no lo utilizó para hacer construcciones, para habitarlo, sino que el hombre lo utilizó netamente para la agricultura. Este paisaje fue natural. Antiguamente fueron los mayas los que utilizaron un sistema que se llamaba sistema de rosas. El sistema de rosa era que ellos iban quemando, así literalmente, quemando los paisajes con bosques enteros, ya desmantelando los paisajes, los cerros, ya las planicies, para ser utilizados como campos de agricultura, ¿ya? Esto fue acá lo mismo, que estos paisajes fueron modificados para la agricultura. Hoy en día, no sé, en el campo, las parcelas, vemos que hay maíz, se planta zapallo, en la época estival, los melones, la sandía, el tomate, y estos son utilizados por, bueno, en un principio por las haciendas que habían a lo largo de Chile. Después vivimos el proceso de la reforma agraria y ahora son, bueno, los grandes fundos y los parceleros los que tienen este tipo de paisajes, ¿no es cierto? Alguna huerta también para su disposición. Y esto obviamente que es muy beneficioso para todos nosotros, porque de ahí sacamos mayor parte las frutas y las verduras que nosotros consumimos día a día. Y este paisaje es vital para nosotros. Bueno, los que son agricultores, los que son campesinos, los que saben de tierra, manejan mucho más esto. Y obviamente que después de la revolución industrial, que la vuelvo a citar, aparecieron grandes inventos y maquinarias, ya que ahora son más sofisticadas, para favorecer al hombre en la manipulación de la tierra. Hoy en día los tractores, las máquinas trilladoras, los colosos, ¿no es cierto? Y antes, y yo creo que ahora en algunas partes ya más lejanas, ciertos agricultores o parceleros siguen utilizando el caballo con el arado, por ejemplo, no sé si ustedes lo conocen, que así lo hacían para arar la tierra. Ahora con un tractor es mucho más fácil. También está el paisaje industrial. El paisaje industrial, ojo, todos los paisajes fueron naturales antes. Es aquel en el que vemos corredores con gran variedad de fábricas, construidas una tras otra, donde por lo general siempre se ubican a la orilla de las ciudades. Por ejemplo, en la orilla de las grandes capitales como es Santiago, hay grandes fábricas e industrias que se instalan en la periferia. Obviamente que estas fábricas e industrias también hay una que otra instaladas cerca de poblaciones eh, o grandes ciudades, lo cual no debiera ser correcto, ya que por norma las fábricas y las industrias deben estar en las afueras de las ciudades porque contaminan con gases, con toxicidad, entre otros elementos. Pero obviamente que las fábricas y las industrias las vemos como altamente peligrosas, dañinas por la contaminación. Obviamente que tienen que cumplir con alguna regla sanitaria o impacto medioambiental, que comprueben que no contaminan tanto o que no están fuera de norma y así éstas puedan funcionar tranquilamente.
pero las fábricas y la industria para nuestra economía es importante y también para muchas familias, para muchos hogares, ya que trabajan dentro de fábricas e industrias que son sumamente importantes para el desarrollo económico y que dan trabajo a las personas. Eh, a veces se protesta por el impacto ambiental, cuando se va a instalar una fábrica cerca en el campo, no sé, o una viña, por los olores, una avícola de pollos, por los olores también, pero están las dos caras de la moneda. Va a contaminar a lo mejor, pero va a generar trabajo. Y ahí es la gran discusión de las personas y del ser humano. ¿Qué prima más? ¿El trabajo o el mal olor? La chanchería también. Algunas partes tienen que aguantar las moscas en el verano, lo cual obviamente es muy desagradable. Pero esa misma chanchería, ¿ya? Le da trabajo a las personas que viven en el mismo lugar. Y obviamente que es complicado el asunto. Acá aparecen las características del paisaje urbano, que están dentro del paisaje humanizado, que es donde viven muchas personas, las viviendas se encuentran próximas entre sí, hay variados medios de transporte y se encuentran edificios de vías de comunicación. Los paisajes urbanos son principalmente las grandes ciudades, como por ejemplo las más cercanas que nosotros tenemos, Rancagua y Santiago, que son grandes urbes que acogen la mayor parte de las personas que viven en Chile. Por ejemplo, la región metropolitana, ya que tiene capital en Santiago, es en superficie la más pequeña, en espacio. Si nosotros estuviéramos viendo ahora un mapa de Chile, ¿ya? De Arica a Punta Arenas, hay regiones que son mucho más grandes en superficie que la región metropolitana, ¿ya? Pero la región metropolitana es una de las más pequeñas, o la más pequeña, si no me equivoco, sí, la más pequeña, pero converge casi la mitad de Chile, más o menos como 6 millones, yo diría que ya, bueno, hay que esperar el próximo censo para ver cuánta población somos. Según el último, habían más o menos 6 millones y medio, bordeando los 7 millones de habitantes, teniendo en cuenta que nosotros somos 17 millones y medios más o menos de chilenos. Si ustedes se dan cuenta, casi la mitad o un 40% más o menos de habitantes de nuestro país convergen o se van a Santiago. Y la pregunta del millón, ¿por qué las personas eligen Santiago, la región metropolitana? ¿Por qué? Porque se van a estudiar a la universidad, porque hay más variedad de salud y medicina, hospitales, clínicas. Otros se van por trabajo también, porque hay una gran variedad de trabajo. Y porque a lo mejor donde ellos viven no hay mucho trabajo, no les está yendo bien y necesitan trabajo urgente. Y en Santiago usted puede encontrar muchos tipos de trabajo, ¿ya? Lamentablemente, la centralización de nuestro país nos tiene así, donde todo se concentra en Santiago. Hay gente que tiene que viajar de regiones extremas, del extremo sur o del extremo norte, de repente por un chequeo médico o por algún examen que no se hace en su comuna, en su región, y tienen que ir a Santiago. Porque ¿para qué estamos con cosas, estudiantes? Todo, ya, lo que no encontramos en nuestra región, sí lo podemos encontrar en Santiago. Acá aparece también definido el medio, que es el espacio donde interactúan los grupos humanos con los componentes naturales para su desarrollo socioeconómico. Puede denominarse como un medio rural y un medio urbano. Ustedes ven esas dos láminas de dibujo donde aparece el medio. Existen dos medios ya sumamente claros, que es el medio rural, que aparece acá, que es el campo, y el medio urbano, que es la ciudad. Lo rural el campo y lo urbano es la ciudad, ¿ya? Y obviamente un paisaje no tiene nada que ver con el otro. A ver, volviendo al ejemplo de la región metropolitana en Santiago,
donde yo les contaba a ustedes que gran parte de Chile, de la población, vive en la región metropolitana. La región metropolitana actualmente se hace pequeña, se hace muy pequeña, porque llega mucha gente y no hay espacio suficiente. Si ustedes se dan cuenta, se están haciendo muchas construcciones de departamentos, de edificios, porque no hay terrenos sumamente grandes o muchos terrenos para hacer casas, poblaciones, uno que otro encuentra, pero la mayoría para ocupar el suelo construye edificios de departamentos. Muestran gran variedad, no me acuerdo en qué comuna, si en Recoleta, donde muestran estos enormes guetos verticales que los nombran en televisión, donde son muchos departamentos por piso, de muchos pisos, departamentos pequeños, ¿ya? Y donde también albergamos también extranjeros que vienen a trabajar a Chile, ¿ya? De diferentes nacionalidades. Por eso los espacios eh, no están sumamente aptos o adaptados para recibir a tanto volumen de gente. Imagínense, si llega gente de todas las regiones, llega gente de afuera también, Santiago tiene que estar, la región metropolitana tiene que estar preparada para dar habitabilidad a toda esta gente que viene desde afuera por diferentes motivos. Salud, educación, trabajo, mejor calidad de vida, etcétera, etcétera. Desde tiempos antiguos, desde la época de las salitreras también, cuando estaba el boom del salitre, mucha gente que trabajaba en el campo se fue a trabajar al norte, al salitre, pero no habían espacios suficientes o casas suficientes para albergar a todas estas personas que se fue a trabajar en la salitrera. Ahí aparecieron los primeros CITES, por ejemplo, las primeras vecindades, las primeras villas, eh, que por ejemplo, a lo mejor ustedes se pueden reír con esto que yo les voy a decir, como parecía la vecindad del Chavo, ¿ya? Donde compartían un espacio común, donde eran casitas pequeñas, con su propio baño. Algunas no eran así, algunas eran más pequeñas, donde muchas familias vivían, no sé, en 30, 40 metros cuadrados y compartían un solo baño, lo cual también provocaba un tema de salud, de la poca higiene, de cómo tantas personas van a compartir un solo baño. O sea, ¿a qué horas me tengo que levantar en la mañana para yo poder ocupar ese baño? Y eso ya no era una condición de vida para nadie. Por eso, la gente, en su gran mayoría, bueno, hoy en día habría que hacer una encuesta y preguntarle, ¿usted dónde prefiere vivir? ¿Prefiere vivir en el campo? ¿Prefiere vivir en la ciudad? Algunos prefieren la ciudad porque ya se adaptaron o nacieron a este modo de vida de tomar el metro, del ruido, de esta concentración urbana, de lugares turísticos, y otras personas prefieren vivir en el campo por la tranquilidad, porque tienen la dicha a lo mejor de tener su trabajo en el campo, cerca o vivir. Eso ya es decisión de cada uno si elige vivir en el Profesor, campo. como que se le fue lo último, se fue como la señal cuando estaba hablando. No sé si me ocurrió a mí o fue en general. No sé si alguien puede opinar, yo me escucho bien, no sé si los demás me escuchan. Fue en general. Ah, fue en general, pero ahora me escuchan bien. Sí, ahora escuchamos bien. Vuelvo a repetir entonces lo que yo le estaba señalando. En conclusión, cada uno puede elegir dónde va a vivir, ya sea porque les tocó vivir en algún lugar determinado, ya sea el campo o ya sea la ciudad. Algunos eligen la ciudad por comodidad, porque está todo, porque se acostumbraron a un ritmo de vida más acelerado. ¿Para qué estamos con cosas? Y otros eligen vivir en el campo por su tranquilidad, por la naturaleza y porque también tienen la dicha de tener el trabajo cerca o vivir cerca de una ciudad para trabajar. Ya como yo les decía, tendríamos que hacer una encuesta para saber dónde le gustaría vivir a la gente. Pero a muchos les gusta la ciudad. A mí en lo particular me gusta más el campo por la tranquilidad. Pero a mucha gente por trabajo o por necesidad tiene que vivir en la ciudad. Bueno, eso ya es decisión de cada uno. También ligado a los tipos de paisajes, al medio rural, urbano, también está el concepto de ambiente.
que se clasifica en el medio ambiente de naturaleza y el medio ambiente como recurso. El medio ambiente de naturaleza dice acá que esta concepción remite a la necesaria actitud, perdón, de apreciación, respeto y conservación del medio físico natural. Eh, Nosotros sabemos que estamos a años luz de tener una cultura de respeto y de cuidado por el medio ambiente. Yo sé que hay mucha gente que lo hace, en los colegios también lo imparten, lo enseñan, eh, aprender a reciclar, a separar el cartón, el vidrio, el plástico, pero la mayoría de las casas tiran la basura en un solo recipiente, los papeles, los pañales, la basura en general, y no tenemos cultura de eso. Obviamente que a lo mejor no hay tiempo ya de hacer eso, pero sería bueno para nuestro entorno, para nuestros hijos, enseñar a reciclar y separar basura. Y así también estaríamos contribuyendo al medio ambiente. Una persona que fuma, por ejemplo, y tira una colilla de cigarro en cualquier lugar, eso no se debiera hacer. Debiera, ¿no es cierto?, tener su cenicero personal o guardarla en algún lugar, no sé, mucho más fumando en el auto, y después lo botan a la basura. A veces se toma un jugo, se toma una bebida, ¿no es cierto? Vamos manejando por el vidrio del auto. Eso no debiera ser. Debiéramos juntar nuestra basura en una bolsa y después, ¿no es cierto?, dejarla en algún contenedor. Ojalá que nosotros, muchos de ustedes a lo mejor son padres y estamos educando, enseñarles a nuestros hijos desde pequeños el respeto, el cuidado por el medio ambiente. Porque si el medio ambiente está bien, limpio, nosotros también nos vamos a sentir bien. El medio ambiente como recurso. Dice acá que es la concepción en el que el ambiente como base material de los procesos de desarrollo. Es aquel patrimonio biofísico que se agota sobre todo cuando no se respetan sus límites de aprovechamientos o ciclos de regeneración, por lo que se requieren estrategias para saber cómo manejarlo, cómo reutilizar, cómo reciclar y cómo reducir. ¿A qué se quiere referir el medio ambiente como recurso? Ciertos elementos nosotros sacamos de nuestro medio ambiente, como por ejemplo la pesca. Eh, no sé si ustedes han escuchado alguna vez dentro de la pesca el concepto de veda. El concepto de veda se utiliza para dejar que una especie marina se pueda reproducir. Porque, por ejemplo, no sé, nosotros necesitamos peces y explotamos peces. Pero, ¿qué pasa si nosotros explotamos a los peces muchas veces? Los peces, Disculpe, profesor, ¿cómo se llamaba el concepto? ¿Veda? veda, veda, es dejar que ellos se reproduzcan. ¿Ya? Y si nosotros los sobreexplotamos, vamos a hacer que los peces desaparezcan. Y eso nos puede generar alguna crisis económica y puede generar un desequilibrio en nuestra dieta. Eh, Porque ese es un recurso natural que se renueva, porque se tiene que reproducir. Y también hay recursos naturales que son agotables como minerales y que en algún momento se van a acabar, como por ejemplo el cobre. Y si alguno de estos elementos naturales renovables o no renovables se acaba, tendríamos que reemplazarlo por otro. Pero tenemos que, por ejemplo, en el caso de los recursos naturales que son no renovables y que se agotan, por ejemplo, en el caso del cobre, tenemos que saber reciclar las cosas que traen cobre para poder darle un segundo uso o una segunda vida. Y en el caso de los recursos naturales que se regeneran, como los peces, ¿no es cierto? O ciertas plantas, tenemos que darle un tiempo para que vuelvan a reproducirse o vuelvan a dar frutos. Porque si nosotros le damos o sobreexplotamos una especie, esa especie se va a acabar. ¿Alguien tiene el micrófono encendido? Por favor que lo apague, porque se acopla. Muchas gracias. Y eso tiene que ver entonces con el medio ambiente como recurso, cómo cuidar lo que la naturaleza nos da para nuestra conveniencia. Y finalmente, acá aparece la figura 2, que es un esquema representativo del desarrollo sostenible, desde una visión sistemática de ambiente local, regional y global.
que dice que el medio ambiente va de la mano con la cultura de las personas en la sociedad, con la política, donde en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Nuestro gobierno también tiene que crear políticas de Estado sobre el cuidado y el uso del medio ambiente. Y también, ¿por qué no mencionar en la economía? Cómo inyectamos recursos para el cuidado de este medio ambiente y en la parte cultural, cómo nosotros educamos a las generaciones que vienen para el cuidado del medio ambiente, cómo podemos cuidar los parques, las reservas ecológicas que hay en Chile y en todo el mundo, ¿ya? Eso tiene que ver con el cuidado y el respeto del medio ambiente. Pero a mí lo que más me quiero recalcar y detenerme en este sentido es que aprendamos a cuidar y aprendamos a no desperdiciar las cosas si le podemos dar una segunda vida o una segunda utilidad a las cosas que a lo mejor muchas veces las tiramos a la basura, pero pueden servir para otras cosas. ¿Ya? Entonces, hoy vimos los conceptos de medio ambiente, lo que es el medio urbano y rural entre la ciudad y el campo, las características del paisaje urbano, que son las grandes ciudades que vive mucha gente. Por ejemplo, la región metropolitana, Santiago, lo que es el paisaje industrial, lo que es el paisaje agrario, el paisaje humanizado y los paisajes naturales, que es desde ahí donde nace todo. Bueno, y partiendo desde el espacio geográfico y cómo el hombre interactúa o se relaciona día a día con la naturaleza. Chicos, estamos en la hora final de la clase. Ha sido un gusto, se pasa sumamente rápido esto, porque es casi una hora. Creo que nos estaríamos viendo sábado por medio, si no me equivoco, en las clases de ciencias sociales, ¿ya? Espero que estén súper bien, que se cuiden y nos estamos viendo pronto. Y espero, obviamente, que hayan prestado atención y que esta clase les haya servido. Chao, chao. Gracias, profesor. Cuídense, chao. Chao. Chao.